Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 18 de la segunda temporada de Espacio Mindfulness. Os habla Tony Ram y nos preparamos para un episodio lleno de imaginación, de misterios, de cuentos, de sabiduría. En el episodio de esta semana de este podcast nos adentramos en una dimensión que estoy convencido, estaremos todos de acuerdo, que es unánime y que aparece en todas las culturas, en todas las filosofías, en todas las religiones. Todos los místicos de todos los tiempos han hablado de esta cualidad, estado del ser, sentimiento. Iremos descubriendo diferentes facetas y dimensiones de lo que vamos a hablar a continuación. El episodio de esta semana está dedicado al silencio. Como os digo, el silencio es unísono, unánime. Rotundo, suena en todas las culturas. Es innegable. De hecho, de tanta información que he encontrado sobre el silencio, he tenido que hacer una selección. Y vamos a reflexionar sobre unas cuantas frases al respecto del silencio. En todas las culturas tenemos el silencio como uno de los protagonistas en el avance del buscador. En ese avance, en esa búsqueda, encontramos a través de silenciarnos. Cuanto más silenciados estamos nosotros mismos, más podemos escuchar lo que nos rodea. Y al fin y al cabo lo que nos rodea es nosotros mismos. En ese reflejo, silenciosos, podemos observar claramente lo que ocurre. Vamos a leer algunas citas para empezar de algunos místicos. Por ejemplo, Rumi, nuestro querido Rumi, nos dice: el silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es una pobre traducción. Después de esta frase, la verdad es que no hay nada que decir. Pero vamos a seguir hablando porque, como ya he dicho en algún otro podcast, esto es un podcast y va de que nos escuchemos. Así que me ha tocado hacer de emisor y estoy aquí para emitir, para comunicar. Rumi en esta frase deja claro, como hemos hablado en la introducción, de que el silencio es algo absoluto, es el lenguaje de Dios. Cuanto más estemos en silencio, cuanto más encontremos nuestra esencia en el silencio, más encontraremos lo que necesitamos aprender para seguir caminando. La Madre Teresa dice así: Dios está en el silencio. Escucha. Tú habla menos y escucha más. Esta frase, la verdad es que puede ser algo muy general para todo el mundo. Estamos en una sociedad en la que se habla demasiado. Observo que el ser humano tiene la tendencia a hablar demasiado, necesita hablar demasiado. Y sospecho que tiene que ver con que no se siente escuchado. Los seres humanos van a terapia porque necesitan hablar, necesitan observar que alguien les escucha, aunque sea un terapeuta o un psicólogo, que hace muy bien su función, por cierto, que es la de escuchar activamente a la persona que va a su consulta. Las patologías, las emociones atoradas en nuestro interior, los pensamientos recurrentes, se solucionan de esta forma, tan aparentemente sencilla. Ahora investigaremos más sobre el silencio. Pero fijaros, en muchas ocasiones necesitamos soltar, comunicar, después permanecer en un silencio, en un reposo, y ahí tenemos toda respuesta. De alguna manera hemos sentido que ya estamos en el proceso de sanación, tan solo por este silencio. En la antigüedad, en el oráculo de Delfos, por ejemplo, se realizaba una terapia de sanación, las pitias, las sacerdotisas del oráculo, que directamente te invitaban a irte a una cueva a pasar unos días en silencio, a oscuras, durmiendo todo lo que pudieras. En este silencio encontrabas la respuesta. Y es que muchas veces la respuesta no es algo activo, no es algo que tengamos que salir a buscar, sino tenemos que permitir recibirla, tenemos que aceptarla. Y la palabra aceptación tiene que ver mucho con el silencio. Por lo menos para mí, es mi sensación. Cuanto más acepto, más silencio guardo. Cuanto más acepto el mundo que me rodea, dicho de esta forma, más o menos necesidad tengo de hablar. Es curioso, ¿verdad?
algunas de las personas que me estáis escuchando tengáis esa misma sensación. La necesidad de guardar silencio, la de no combatir, no discutir ideas, porque es bastante vano, innecesario. Yo respeto tu visión y mi visión es la mía, porque sé quién soy o estoy en el camino de descubrirlo. Así que nos sumergimos en este episodio 18 en el silencio. Ya hemos hecho una extensa introducción al respecto del silencio y acabo con una frase de Lao Tse. Aquellos que saben no hablan. Aquellos que hablan no saben. Mantén tu boca cerrada. Guarda tus sentidos. Sé como el silencio. Caminando por esta biblioteca en busca de los textos maestros, esos textos que nos iluminan en este pequeño rincón y espacio, comparto conmigo mismo una experiencia, una sensación que hoy comparto con vosotros. Y es la sensación de que tampoco es necesario leer o aprender ya en cierto punto del camino del buscador. Y me explico. Yo tengo una amplia biblioteca con textos místicos y filosóficos de todas las épocas, desde Parménides hasta Ram Dass, por hablar de un místico contemporáneo, desde Heráclito hasta Ramana Maharshi. Textos maravillosos todos ellos, absolutamente increíbles. Y llega un momento en el camino del buscador que en todos los textos con verdad que se escriben desde la fuente o en todas las meditaciones que se transmiten desde la fuente, encuentras detrás de las palabras la misma esencia, la misma característica, esa fragancia, ese aroma a las flores de la verdad, de la esencia. Y en ese caso, en esos momentos en los que eres consciente de que detrás de todos esos textos, de todos los maestros de la historia, de todas sus reflexiones, se encuentra el mismo aroma, el mismo perfume, a verdad, a realidad, a presencia. En esos momentos reconozco que uno tiene la tentación de deshacerse de todos los textos, libros, anotaciones, documentos, porque de alguna manera, cuando en una parte del camino ya observas esto, empiezas a observarlo en todas las partes del camino, en todas las cosas, y ves en todo lo que te rodea esa verdad. Y entonces empiezas a ver el decorado. Y detrás de todos los decorados, observas la verdad, la respetas tal y como es, la aceptas y sigues caminando, aprendiendo. No hay mejor libro que la vida misma. Eso lo hemos repetido muchas veces aquí en Espacio Mindfulness. Y en esta verdad encontrada, no buscada, es donde se pueden nutrir las almas que buscan. Y aquí se necesita el silencio. Y a esto iba en mi reflexión. En muchas ocasiones, cuando leo grandes textos de grandísimos maestros y otros menos conocidos, surge en mí la necesidad de silencio. Una necesidad de pausa, de calma, de fuego lento, de lejanía. Ese silencio que nutre, porque detrás de todos los textos, detrás de todas las cosas, encontramos la misma estructura, una estructura que nos enseña, que nos muestra. Es verdad, también, que estos textos nutren el alma de todo el mundo. Los textos que he seleccionado a continuación, sea como fuere, leerlos o releerlos es motivo de alegría, de reencuentro. Así que siempre vuelvo a estos textos, a su lectura, a estos maestros, a su lectura, a meditar sobre ellos. De alguna manera, cuando estoy en un punto perturbado del día o de los días o de las semanas, en las dificultades del día a día, reconectar con estos textos, con esta esencia, estas meditaciones, calma. Y te resitúa y te centra. Entonces, recuerdo estos textos
vuelvo a esta biblioteca de sabiduría y bueno, aunque soy consciente de que detrás de todas las cosas está la presencia, no está de más releer, recordar, religar, como hacía la antigua religión, religar lo que tenemos aquí con lo que hay arriba, la materia con el espíritu. Y estos textos hacen un poco esa función, la función de religar. Con vuestro permiso, en este episodio, en lugar de un texto, como es habitual, he preferido seleccionar unos cuantos sobre el silencio para penetrar desde diferentes culturas a lo que ya hemos dicho que es algo absolutamente común en todas ellas, el silencio. Tao Te Ching, capítulo 23. El silencio es la ley de la naturaleza. Por eso, un vendaval no dura toda la mañana, ni una tormenta dura todo un día. ¿Quién crea el viento y la lluvia? El cielo y la tierra. Si el sonido del viento y de la lluvia no dura mucho, menos debería durar el sonido de las palabras del ser humano. Si uno actúa en armonía con el Tao, el camino, sus obras serán como el camino. Si uno actúa en concordancia con el Te, el poder del Tao, sus obras estarán en concordancia con el poder del Tao. Si uno actúa contra este poder, sus obras no estarán en concordancia con este poder. A los que se confían en el camino les da su poder. Y a aquellos que se confían también al poder del camino, el camino les da más poder. Pero a los que se abandonan a la no armonía, es la no armonía la que les da su poder. Reyes 1, versículo 19. La voz. Y he aquí que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahvé, pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán, un temblor de tierra, pero no estaba Yahvé en el temblor. Después del temblor, fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Texto atribuido a Chuang Tzu. El silencio. El universo es muy bello, pero no dice nada. Las 4 estaciones siguen una ley fija, pero no se las oye. Toda la creación se basa en principios absolutos, pero no hay nada que hable. Y el verdadero sabio se sitúa sobre la belleza del universo y penetra los principios de las cosas creadas. Por eso se dice que el ser humano perfecto no hace nada, que el verdadero sabio no realiza nada más que contemplar el universo. Texto de Chuang Tzu, titulado Quietud. Había un hombre que tenía tanto temor de su propia sombra y le desagradaban tanto sus huellas que decidió escapar de ellas. Pero cuanto más a menudo levantaba los pies, más huellas dejaba. Y por más que corría, su sombra no lo abandonaba nunca. De eso dedujo que se daba poca prisa, y corrió tanto como pudo sin descansar. Y como consecuencia, perdió totalmente las fuerzas y se murió. No era consciente de que si hubiera penetrado en la oscuridad, se habría librado de su sombra, y de que si se hubiera quedado quieto, habría puesto fin a sus huellas. Menudo loco. Ten cuidado de tu cuerpo. Preserva tu pureza natural. Deja el exterior para los demás. Así no te hallarás implicado. Pero, por decirlo así, en lugar de perfeccionarte a ti mismo, estás intentando perfeccionar a los demás. Todo eso son, seguramente, cosas externas. El auténtico dolor se llora en silencio. La ira auténtica atemoriza sin expresión. La amistad auténtica va al unísono sin ayuda de las sonrisas. Nuestras emociones dependen de la pureza original que contienen. Texto de San Juan de la Cruz, incluido en su recopilación de cartas, titulado Callar y obrar. El no haber escrito no ha sido falta de voluntad, porque de veras deseo su gran bien, sino parecerme que harto está ya dicho y escrito para obrar lo que importa.
y que lo que falta, si algo falta, no es el escribir o el hablar, que esto antes ordinariamente sobra, sino el callar y el obrar. Porque, demás de esto, el hablar distrae, y el callar y obrar recoge y da fuerza al espíritu. Luego que la persona sabe lo que le han dicho para su aprovechamiento, ya no ha de menester oír ni hablar más, sino obrarlo de veras con silencio y cuidado, en humildad y caridad, y no andar luego a buscar nuevas cosas, que no sirve sino de satisfacer el apetito en lo de fuera, y aun sin poderle satisfacer, y dejar el espíritu flaco y vacío sin virtud interior, y de aquí es que ni lo primero ni lo postrero aprovecha, como el que come sobre lo indigesto, que, porque el calor natural se reparte en lo uno y en lo otro, no tiene fuerza para todo convertirlo en sustancia y engendrarse enfermedad. Digo, pues, que para que esto no sea, y para guardar al espíritu, como he dicho, no hay mejor remedio que hacer y callar, y cerrar los sentidos con uso e inclinación de soledad y olvido de toda criatura y de todos los acaecimientos, aunque se hunda el mundo, por bueno ni malo dejando desquietar su corazón con entrañas de amor, para padecer en todas las cosas que se ofrecieren. Porque la perfección es de tan alto momento y el deleite del espíritu tan rico precio, que aun con todo esto quiera Dios que baste, porque es imposible ir aprovechando, sino haciendo virtuosamente, todo envuelto en silencio. Y por último, voy a compartir un texto de Rabindranath Tagore, una poesía que se titula Sus pasos silenciosos. ¿No habéis oído sus pasos silenciosos? Él viene, viene, siempre está viniendo. En cada momento y en cada época, cada día y cada noche, Él viene, viene, siempre está viniendo. Yo he cantado muchas canciones con diferentes estados de ánimo, pero todas sus notas siempre han proclamado: Él viene, viene, siempre está viniendo. Como ves, en diferentes culturas, en diferentes tiempos, épocas, siempre hay palabras para el silencio. Incluso en la metáfora, como has podido escuchar en la reflexión de la Biblia, de Reyes, con Yahvé. Al final, en ese susurro, es donde verdad quizá hay una posibilidad de encontrar a Dios. O como Chuang Tzu, que afirma que es en el único lugar en el que lo vamos a encontrar. Cuando los sabios hablan de silencio, no hablan solo de tener la boca cerrada, es mucho más. Es un silencio mental, un silencio emocional, incluso un silencio espiritual. El silencio es la cualidad principal para escuchar a otros. ¿Cuántas veces hemos visto cómo personas están hablando mentalmente mientras tú les hablas porque están esperando a que te calles para hablarte a ti? Lo importante no ha sido escucharte en silencio, sino preparar todo lo que tenían para responderte. Aquí vemos una falta de atención y una falta de silencio. Y desembocamos en el final de toda esta conversación. La atención y el silencio están íntimamente relacionadas. Personas atentas, que practican la atención plena, que meditan, son personas que consiguen ser muy silenciosas. Porque la atención y el silencio tienen mucho en común. Uno no puede estar atento si no está en silencio. Uno nunca estará en silencio si no aprende a estar atento. Por eso el silencio puede ser aquí y ahora y nada más. No hay otro lugar para el silencio. Tan solo este momento. No puedo estar pensando en que mañana voy a estar en silencio o que ayer estuve en silencio. El silencio es una cualidad del presente, absolutamente presente. No podemos estar en el silencio en otro momento, tan solo es en este momento. Por eso tiene mucho que ver con la atención. Las personas silenciosas, realmente silenciosas, no que se callan, que no es lo mismo, son personas muy atentas. Son personas que están en el presente, aquí,
y ahora. Por eso la práctica de la atención plena, la práctica de la meditación, tiene tanto que ver con el silencio. Entramos a los cuentos de sabiduría. Entramos en el núcleo del silencio. ¿Y por qué digo el núcleo del silencio? Un cuento de sabiduría al final es una metáfora. Es algo que nos comunica sin comunicarlo. Es curioso. Son unas palabras ordenadas que nos interpretan una historia que podemos imaginar mientras escuchamos. Pero lo bonito de todo esto es que el cuento de sabiduría no nos cuenta lo que quiere decirnos. Está oculto en el silencio. En el núcleo del cuento encontramos la respuesta. Y es una respuesta que está en silencio, que solo el alma despierta y silenciosa puede encontrar. La parte literal del cuento puede entretenernos o no. Puede ser más aburrida o más entretenida, vaya. Pero lo que hay más allá del cuento, eso está en silencio. Es absolutamente maravilloso. O bueno, por lo menos a mí me lo parece, que soy una persona que no tiene arreglo en todo esto y al final pues estas cosas me parecen maravillosas. Sobre todo darnos cuentas de ella, descubrirlas. Es algo que me parece fascinante, que lo que dice un cuento de sabiduría permanece en silencio hasta que tú le pones forma, hasta que tú lo interpretas. En el mismo cuento no aparece. Y no va a ser menos el cuento de sabiduría que tenemos preparado hoy. Un cuento de la tradición sufí, titulado Los sonidos secretos. Vamos a leerlo y después del silencio, hablamos un poquito más. En la tradición sufí, a menudo sutil e incluso secreta, se cuenta la historia de un maestro de gran reputación e incomparables poderes que vivía en un poblado minúsculo en el desierto. Un día, mientras permanecía inmóvil como siempre en el mismo sitio, el maestro vio aparecer en el horizonte una especie de bola de polvo. Aquella bola se hizo más y más grande, y el maestro pronto reconoció a un hombre que se le acercaba corriendo y levantaba una enorme polvareda. El hombre, que era joven, llegó hasta el maestro y se postró ante él. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Maestro, le contestó el joven, he venido desde lejos a oírte tocar el arpa sin cuerdas. Como quieras, le dijo el maestro. El hombre no varió su postura lo más mínimo. No cogió ningún instrumento, no hizo nada. El maestro y el ferviente discípulo permanecieron inmóviles. Tras cierto tiempo, el joven dejó percibir, quizá por un gesto, una inclinación o un carraspeo, un incipiente cansancio. ¿Qué te pasa?, preguntó el maestro. El joven dudó un poco. Para poder ayudarlo, el maestro preguntó, ¿no has oído nada? No he oído nada, contestó el joven con voz culpable. Entonces, ¿por qué no me has pedido que tocase más fuerte? En la tradición zen, el maestro y el alumno se sientan en silencio uno enfrente del otro. Y misteriosamente, para los que no observan nada más que lo material, hay cierto trasvase, hay una comunicación directa entre el maestro y el alumno que se produce sin palabras.
en este cuento de sabiduría hubiera sido igual si el alumno hubiera estado preparado. Pero no, el alumno no estaba preparado. Ya desde el principio vemos que tiene demasiada prisa por escuchar la verdad, cuando en realidad lo que tenía que haber entendido es que antes de escuchar la verdad uno tiene que vaciarse de la mentira. Estamos todos permanentemente vaciándonos de la mentira, de nuestra propia arquitectura interior egoica. Y cada vez que lo hacemos, escuchamos más profundamente y más directamente esa voz, esa intuición, que al principio queda lejos, pero que poco a poco va acercándose a nosotros y se instala justo a un lado, como una compañera, siempre ahí, una voz clara, que te susurra al oído, que aunque bajita, se escucha perfectamente. Llámalo intuición, llámalo brújula interior, llámalo como prefieras. Al final, esa voz recibe el nombre de silencio. Y caminando, caminando y caminando. Y eso hace el buscador al fin y al cabo. Camina y camina. En ocasiones la desesperación nos lleva a pensar a los buscadores que no hay un final. Y en el fondo tenemos razón. No hay un final. Pero después uno tiene que sentir que tampoco hubo un principio. Y que el universo es un estar aquí. La eternidad y la presencia se unen en este momento. Es lo único que nos queda, aprender a estar en este momento. Para mí es lo más importante que hacer, porque a partir de estar aquí y ahora, todo lo demás viene dado, hecho, por supuesto. Y tan solo tenemos que aprender a fluir en este momento, para que todo lo demás surja, para saber qué tenemos que hacer, qué tenemos que soltar, qué tenemos que dejar ir, qué tenemos que recibir. Tan solo hay que estar aquí, ahora, en silencio. Y en esta aventura, en la aventura del ser, en la aventura de estar, de la presencia, podemos practicar la meditación, la práctica de la meditación. Y ya sabéis que hay diferentes métodos, cientos, miles de métodos. Os propongo, como siempre en cada episodio de Espacio Mindfulness, una meditación guiada. Además, en este caso, vamos al núcleo, nos dirigimos al silencio. Os prometo que no os voy a dejar. Estaré con vosotros, acompañando siempre. Aunque tenemos que tener en cuenta que, si buscamos el silencio, tenemos que encontrar esa parte de nosotros que resuena con ese mundo, sin palabras, sin pensamientos, sin emociones. Te recuerdo que el silencio, cuando hablamos de silencio, no solo nos referimos a la palabra, a esto que estás escuchando ahora mismo. Va mucho más allá. El silencio del que hablan los sabios, sí, por supuesto, tiene que ver con la palabra, pero también con el pensamiento, con las emociones, con los actos, con la acción, con lo que vemos, con lo que tocamos, con lo que sentimos, con lo que escuchamos. Es ahí donde está el verdadero silencio. Vamos a meditar. Acompáñame.
En la meditación de esta semana vamos a sumergirnos en el silencio. Encontraremos ese lugar en nosotros que está en perfecto silencio en todo momento. Esto es todo un reto. Así que, especialmente en esta meditación, voy a pedirte un profundo silencio. Y a ser posible, en tu práctica meditativa, encuentra a tu alrededor un lugar en el que estés en silencio. Si tienes que pausar un momento esta meditación, lo pausas, encuentras ese lugar y vuelves. Ya en ese lugar, endereza tu columna, relaja tus hombros y recoge el mentón. Sobre todo que tu espalda esté erguida. La posición sentado o tumbado es lo de menos. La boca bien cerrada, inspira por la nariz profundamente y solo durante 3 ocasiones exhala por la boca. Solo 3 veces, mientras cierras los ojos. Ahora sí que la boca esté bien cerrada. Respiración solo por la nariz. Pausada. Con eso es suficiente. Cierra los ojos. Nos adentramos en el mundo del silencio. Confía en que las pocas palabras que vas a escuchar son suficientes para adentrarte en el interior de esta cualidad universal. Empieza a sentir tu cuerpo. Quizá te está avisando de alguna manera molestias, dolores. Permite que se silencie, que entre en quietud tu cuerpo físico. Vamos a empezar a silenciar el cuerpo. Siente cada parte de él y cómo entra en ese estado de quietud, de silencio. Una vez que has tomado conciencia de tu cuerpo, ahí está, obsérvalo, en silencio y quietud. Ahora es el turno de observar tu mente. Obsérvala. Observa el increíble ruido que puede llegar a tener la mente de un ser humano. Y tu observación, tan solo tu observación silenciosa,
provoca que la mente se vaya calmando, que entre en silencio. Obsérvala y observa cómo se aquietan tus pensamientos. A continuación, en las capas más profundas de la mente, desde allí surgen las emociones poderosas. Observa tus emociones. Ellas no se limitan a la mente, recorren todo tu ser, todo tu cuerpo. Obsérvalas y aquíétalas. Agradéceles que estén en silencio durante unos instantes. Por último, observa tu alma, sus inquietudes trascendentales, sus pasiones, su camino, ilusiones, sueños, metas, objetivos, propósitos, luces y sombras. Obsérvalo todo de ti. Y desde el observador, desde la consciencia que todo lo ve, pide a tu ser que guarde silencio durante unos instantes. Un silencio absoluto con el que te vas a abrir al universo y a escuchar de forma clara y pura tu conexión directa con lo trascendente, con la presencia. Aquieta tu alma. Adelante. En el núcleo del silencio no hay nada que hacer, que decir, que pensar, que sentir. Solo una pura observación de este momento
en paz y calma perfectos. ¿Cómo ves el universo ahora? ¿Hacia dónde se dirige tu atención en este silencio? Después de esta observación, es el momento de regresar. Allá a lo lejos puedes ver cómo todos tus cuerpos, esas vestimentas que te colocas para vivir la experiencia del ser humano, están ahí, esperándote, con tanto que decir, con tanto que integrar, con tanto que aprender. Bendecido espíritu, el que puede, el que elige y el que sabe que tiene esta opción. Así que observando y con decisión, cuando cuente 3, volverás a impregnarte de todas esas cosas que quizá no guarden silencio, pero que tu conciencia perfecta tienes que integrar para conseguir este estado de presencia continua. Atención. 1, 2 y 3. Regresa. Y ya estás aquí. Ahora, retoma las constantes de todos tus cuerpos, de todas tus capas, paso a paso, sin ninguna prisa. Obsérvate aquí, con todos estos ruidos. Al final, todos estos ruidos, todos estos sonidos, diferentes, en diferentes planos, nos permiten aprender, integrar, comprender. Nuestra disposición hacia ellos tiene que ser de aprendizaje y asombro. Y no lo dudes, detrás de uno viene otro. Es lo normal. Y bendecidos estamos de ir superando paso a paso cada integración, cada aprendizaje, cada prueba. Porque eso significa que seguimos vivos. Muchas gracias por estar aquí, acompañándome. En este episodio especial, sinceramente especial, lo he vivido con mucho silencio. Aunque haya hablado, vaya. Pero he estado aquí, presente, absolutamente, en silencio, escuchándome. Gracias por todo. Un abrazo.